After so many nights on the go, how do you still Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a un nuevo video en la plataforma aquí en Repaso Online. Mi nombre es Álvaro Chávez Fernández y voy a presentar el tercer video de farmacología cardiovascular correspondiente a vasodilatadores. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezamos con una breve introducción al tema, como siempre. Luego vamos a repasar los fármacos que vamos a ver el día de hoy, que van a ser los que actúan en compartimiento venoso, los que actúan en compartimiento arterial y los que actúan en ambos compartimientos, tanto en el venoso como en el arteriolar. Y terminando con unas pequeñas implicaciones clínicas que siempre me gusta poner. Bueno, empezamos. Los vasodilatadores albergan un gran número de fármacos que tienen como sentido común o función en común hacer una vasodilatación del sistema, ¿ok? Y tienen como función reducir la contracción del músculo liso vascular. Genera una caída de la presión arterial y un aumento de la perfusión tisular. Cuadros clínicos como hipertensión, la angina pectoris o la insuficiencia cardíaca tienen como características principales una alta contracción vascular, o sea, una alta resistencia periférica. Como objetivo secundario, contribuyen también con un efecto antiproliferativo al revertir el remodelado vascular. A ver, para saber un poco cómo funcionan los vasodilatadores, tenemos que repasar un poco de la fisiología del músculo liso y cómo genera esa contracción. Nosotros tenemos que recordar nuestra clase de fisiología, que en la contracción del músculo, tanto estriado como liso, depende mucho del calcio, ¿sí? Ahora, hay una vía que depende del calcio y una vía que no depende del calcio. La activación de la miosina, de la cadena ligera de miosina, que va a hacer que este músculo se contraiga, va a depender del calcio. Y la cadena que va al revés, la cadena fisiológica que va al revés, de la vía de la fosfatasa, no depende de calcio, ¿sí? Entonces tenemos una vía dependiente de calcio, de la quinasa, y una vía no dependiente de calcio, de la fosfatasa. Cadena ligera de miosina, cadena ligera de miosina. No importa mucho el orden, pero aquí las tienen las dos, ¿ok? Entonces, tenemos una vía que depende de calcio. Entonces, tenemos una apertura de canales de calcio, lo cual va a aumentar el calcio intracitoplasmático, lo que va a generar la activación de la quinasa y esta va a ser su contracción. Por otra parte, tenemos un receptor adrenérgico que lo que va a hacer activar una cascada de enzimas que van a inhibir la inhibición tónica que presenta la fosfatasa. La fosfatasa es una enzima que tónicamente está inhibida. Al inhibir esta inhibición, le damos cabida libre a la fosfatasa para que pueda ejercer su efecto de eliminar esta unión de grupo fosfato con cadena ligera de miosina y esta no pueda contraerse. Por lo tanto, el músculo liso se relaja. ¿Sí? Por otra parte, también tenemos una vía que depende principalmente de dos funciones. Uno, los canales de potasio, en los cuales nosotros podemos abrir estos canales de potasio, lo que va a generar una fuga de iones catiónicos de potasio, lo que va a generar una hiperpolarización de membrana. Y esto, consecuentemente, va a hacer una closure, va a cerrar los canales de calcio, evitando la entrada de calcio citoplasmático, reduciendo la concentración de calcio y por lo tanto evitando la función de la quinasa. Otro mecanismo es la de los segundos mensajeros, y esta es una de las vías más importantes. Involucra el GMP cíclico, ¿ok? El GMP cíclico, que aquí lo ven, es creado por una enzima llamada la guanilatociclasa, la cual es estimulada a su vez por vías de óxido nítrico y péptido natriurético, ¿ya? Pero el GMP cíclico lo que va a hacer es que cuando está en alta concentración va a generar cadenas enzimáticas que van a propiciar el cierre de los canales de calcio y la inhibición de estas enzimas que están inhibiendo técnicamente la fosfatasa, lo cual va a generar relajación del músculo liso. Esta vía es bastante potente, así que los fármacos que actúan más rápidamente y de forma mucho más efectiva van a tener vías que dependan más que nada del GMP cíclico, ¿sí? Recordar que es producido por la guanilatociclasa y la guanilatociclasa a su vez está estimulada por vías principalmente de óxido nítrico. Ok, resumiendo un poco de lo que vamos a hablar ahora, que no siempre se ponen de acuerdo en cómo clasificarlos. Hay capítulos que lo ponen principalmente en manejo de la hipertensión, o libros que los ponen como tratamiento de la angina pectoris, lo cual está bien, tratamiento de la angina.
Sin embargo, una buena forma de clasificarlos es dependiendo de dónde van a actuar, ¿ok? Tanto en el compartimento venoso como en el compartimento arterial, como en ambos lugares. Y eso es de lo que vamos a hablar en la presentación del día de hoy. Esta es la clasificación que lo vamos a tener. En el compartimento venoso vamos a ver principalmente los nitratos y los nitritos. En ellos la triglicerina es uno de los más comunes. En el compartimento arterial están la hidralacina y los agonistas de los canales de potasio. Y en el mixto vamos a ver una gran cantidad de fármacos, entre los cuales están fármacos que ya hemos visto, como por ejemplo los inhibidores de la enzima convertidora o los beta bloqueantes, que también tienen un pequeño efecto vasodilatador, sin embargo son utilizados para otras cosas diferentes, como por ejemplo el tratamiento de la hipertensión arterial. Ahora, vamos a enfocarnos en los fármacos que no hemos visto, por ejemplo, el nitroprusiato y los bloqueadores de las canales de calcio. Sin embargo, hay otros fármacos que no vamos a poder ver, por ejemplo, el sildenafilo u otros fármacos como, por ejemplo, la fusión del sacubitril con el valsartán, ¿ok? Que se trata principalmente de insuficiencia cardíaca. Pero vamos al hecho de los fármacos que vamos a ver el día de hoy. Principalmente vamos a ver ahora en vasodilatadores venosos los nitratos y los nitritos. Los nitratos. Los nitratos son principalmente tres fármacos, la nitroglicerina y los isosorbides, tanto el dinitrato isosorbide como su metabolito, el 5-mononitrato isosorbide. La diferencia química del dinitrato y el mononitrato es que el dinitrato tiene dos grupos nitratos, uno aquí y uno aquí, y el mononitrato solamente uno. Ok. La nitroglicerina, el mononitrato isosorbide y el dinitrato isosorbide tienen como función de la donación de esos grupos nitratos. Para hacer su efecto farmacológico, tienen que hacer donación de su grupo nitrato. Pero estos fármacos tienen que ser activados para poder hacer esa donación. La nitroglicerina es activada por la aldehído deshidrogenasa 2, la segunda isoforma de la aldehído deshidrogenasa. Y el isosorbide, tanto el dinitrato isosorbide como el 5-mononitrato isosorbide, son activados por la P450. Al momento de ser activados, estos fármacos pueden donar sus grupos nitrato y al donar sus grupos nitrato van a estimular la guanilato ciclasa. Y como habíamos dicho anteriormente, la guanilato ciclasa va a producir GMP cíclico. Entonces, estas vías son principalmente generación de GMP cíclico. Tienen preferencia venosa y coronaria, de ahí que se trate mucho el infarto agudo del miocardio doloroso con nitroglicerina, siendo a veces un sinónimo del tratamiento del dolor del infarto con nitroglicerina, siempre y cuando el paciente no esté en hipotensión, porque está en hipotensión no puede usarlo, debido a que reduce el retorno venoso y puede afectar un poco la presión sanguínea. En dosis normales no deberían modificar la contractibilidad cardíaca ni tampoco alterar el electrocardiograma, ¿sí? Repasando un poco de las vías del óxido nítrico, recordemos que el óxido nítrico va a estimular la guanilato ciclasa para la producción de GMP cíclico. Y el GMP cíclico va a inhibir esta unión de fosfato con cadena ligera de miosina, propiciando la relajación de este. Ahora, un poco de la farmacocinética de los nitratos. Recordar, nitroglicerina, dinitrato isosorbide, 5-mononitrato isosorbide. Estos tres fármacos son bastante liposolubles. Como son muy liposolubles, tienen muy buena absorción por vía oral. Y como habíamos dicho en los videos anteriormente, los fármacos que son liposolubles y que tienen rápida absorción por vía oral sufren un amplio mecanismo de primer paso. Van directamente al hígado, son muy metabolizados y por lo tanto tienen una baja disponibilidad. Excepción a la regla es el 5-mononitrato isosorbide, que se salta este mecanismo de primer paso y tiene una biodisponibilidad bastante alta, llegando casi a niveles casi al 100%. La nitroglicerina, para evitar este mecanismo de primer paso, en emergencia se utiliza la sublingual, ¿sí? Que evita este mecanismo y por lo tanto da una mayor concentración sanguínea. La nitroglicerina va al hígado y es metabolizada eliminando su grupo nitrato. Entonces, la nitroglicerina, que es trinitrato de glicerol, queda como dinitrato de glicerol, 1,2 y 1,3 dinitrato de glicerol. Y estos dinitratos, a su vez, le retiran otra vez un grupo nitrato y quedan como mononitratos. Y estos son metabolizados por un proceso llamado glucorinización y se eliminan por vía renal. Todos esos tres fármacos son eliminados por vía renal, metabolización hepática. ¿Ok? El 5-mononitrato isosorbide no pasa por el mecanismo de primer paso, como le habíamos diciendo, dando paso a una biodisponibilidad de casi el 100%.
Los efectos adversos de medicamentos son dados principalmente por la disminución del retorno venoso que tienen, principalmente mareo, sofoco y hipotensión ortostática. Esos tres son los más frecuentes. En altas dosis puede darse una intensa hipotensión, una brusca hipotensión, debido a su efecto de dilatación potente. Hace una reducción de la perfusión coronaria irónica por el efecto de hacer una dilatación de los vasos venosos coronarios, debido a que, si bien reducen la resistencia, también pueden reducir la presión intravascular. Pueden generar reacciones cutáneas, principalmente con las versiones de la nitroglicerina tópica, que se utiliza en dermatología. Puede generar dermatitis. Y por vía oral puede generar también diarreas. Es una reacción tópica. Está contraindicado en hipotensión, en hipovolemia, en cardiopatía hipertrófica y en primer trimestre del embarazo. Con principal consideración de los pacientes que presentan que tienen valvulopatías o deficiencia diastólica, recordemos que genera reducción del retorno venoso. En el siguiente grupo de vasodilatadores vamos a ver los arteriales, principalmente la hidralacina y los agonistas de los canales de potasio. En el caso de la hidralacina tiene un mecanismo de acción todavía discutido, pero principalmente se piensa que genera una inhibición de la liberación de calcio desde el retículo citoplásmico, entorpeciendo la acción del fosfoinositol 3, ¿ok? Reduciendo la concentración de calcio citoplasmático y evitando su unión con la cadena ligera de miosina, la quinasa. Uno de los efectos adversos principales que hay, tanto como la hidralacina como los agonistas de los canales de potasio, es que genera una activación refleja del sistema simpático y el eje RAS, produciendo aumento de la frecuencia cardíaca y retención de sodio. ¿Okay? Tiene una vasodilatación arteriolar con escasa acción venosa. Químicamente es un derivado talacínico, es derivado de la hidracina. Es bastante liposoluble y por lo tanto tiene una buena absorción por vía oral y un amplio mecanismo de primer paso, con una baja disponibilidad, llegando a 25%. Tiene alta unión a proteínas, casi un 87%. Metabolismo hepático con mecanismo de N-acetilación, metabolismo hepático. Y concentraciones en sangre alcanzan a las 2 horas, sin embargo su acción puede verse incluso 8 horas después de tomado el medicamento. La vía intravenosa tiene efectos más rápidos que van de 15 a 30 minutos, con una duración de acción de 2 a 3 horas. Los efectos adversos ya lo habíamos hablado un poco. Localmente y bastante frecuente el rubor facial, la congestión de mucosas y las cefaleas debido a su efecto de vasodilatación arteriolar. Recordar que genera activación refleja del sistema nervioso autónomo simpático y del eje renina-angiotensina-aldosterona, produciendo retención de sodio. Eso se puede evitar o reducir con un vasodilatador venoso, por ejemplo, la nitroglicerina. Palpitaciones y taticardias, aunque se suele utilizar más con isosorbide. Tratamientos con dosis elevadas. Se ha descrito un cuadro lupus-like, muy parecido al lupus, con fiebre, artralgias, mialgias, esplenomegalia persistente, que puede incluso persistir varios meses después de dejado el medicamento. En tratamiento de la hipertensión arterial se prefiere el uso concomitante con nitratos, como por ejemplo el isosorbide. Un poco de estos fármacos un poco dejados de lado mayormente, los agonistas de canales de potasio, que si bien no son muy utilizados en clínica, así que vamos a hablar un poco de ellos solamente, ¿sí? Son agonistas de canales de potasio ATP dependientes. Actúan principalmente en el músculo lisovascular, ¿okay? No porque estos fármacos sean agonistas de los canales de potasio del músculo lisovascular significa que van a agonizar todos los canales de potasio de todo el cuerpo. Casi todos los tejidos tienen canales de potasio, por no decir que todos lo tienen. Entonces, solamente van a ir al músculo lisovascular y solamente a los canales de potasio ATP dependientes. Tienen insignificante acción venosa. Son fármacos principalmente arteriolares, generan activación del eje renina-angiotensina-aldosterona y sistema nervioso autónomo simpático reflejo, generando un aumento del gasto cardíaco, principalmente aumento de la frecuencia cardíaca, con una retención de sodio. ¿Ok? Estos fármacos principalmente son dos, el minoxidil y el diazoxide, que no tienen muchos usos en la hipertensión arterial ni tampoco por su uso de vasodilatación.
El minoxidil se utiliza principalmente en la hipertensión arterial refractaria a varios medicamentos, sin embargo su uso principal es como tópico en la alopecia, debido a que cuando se aplica vía tópico, o sea, directa al cuero cabelludo, aumenta la vascularización arteriolar de esa zona y por lo tanto ayudaría al mejor circulamiento de la sangre en esa zona y favorecería el crecimiento del cabello. El diazóxido, por otra parte, es una tiazida con baja actividad diurética, con una insignificante acción diurética, que tiene actividad principal en los canales de potasio pancreáticos, generando menor producción de insulina, reduciendo la producción de insulina. Obvio, es además decir que está contraindicado en diabéticos si es el tratamiento de la hiperinsulinemia en algunos síndromes, por ejemplo el necidoblastoma o el insulinoma. Los RAMs son muy parecidos a la hidralacina porque están ligados principalmente a su acción de vasodilatación articular. El grupo más grande que veremos el día de hoy son los vasodilatadores arteriovenosos, los que actúan en ambos sentidos, tanto en el compartimiento arteriolar como en el compartimiento venoso. Antagonistas de canales de calcio, un grupo importante de medicamentos que habíamos postergado del capítulo de la hipertensión arterial. Sin embargo, ahora lo vamos a retomar. Son un grupo bastante importante. Se utiliza en el manejo de la hipertensión arterial, sin embargo también tienen usos vasodilatadores y principalmente usos en el tratamiento de la angina pectoris, un tratamiento simpático de la hipertensión arterial. Ok. Bueno, empecemos. Cuando hablamos de canales de calcio, hay que recordar que hay 4 tipos, si repasamos la fisiología, hay 4 tipos de canales de calcio. Los que son activados por voltaje, los que son activados